pertenezco, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. ¿Se da cuenta la palabra que acabamos de repetir en esta alabanza? Te pertenezco, Señor. Y el Señor Jesús nos diría, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Esa sería la primera palabra que el Señor Jesucristo nos dice. Qué bueno es que reconozcamos que le pertenecemos a Él. Ahora yo lo invito para que cada uno de nosotros lo diga desde lo profundo de su corazón y se lo diga a sí mismo, que usted y yo le pertenecemos a Él. Que en muchas ocasiones cuando cantamos una alabanza no le damos el sentido a lo que estamos cantando, nos aprendemos la alabanza solamente, pero ahorita que acabamos de decir, te pertenezco, Señor, es algo muy grande, es una confesión muy, muy especial que le estamos haciendo a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Esta mañana le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, le damos gracias a Dios porque estamos en este lugar, aquellos que nos están viendo a través de estos medios, bienvenidos a nuestro servicio a las 11 de la mañana. Aquellos que nos ven en Nuevo Laredo, los que nos ven en toda la República y aquellos que nos están viendo fuera del país, le damos gracias a Dios por ellos. El día de hoy nos disponemos para recibir el mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y mis hermanos, el día de hoy Dios tiene una palabra que es viva y eficaz. Dite a ti mismo, la palabra que voy a recibir es viva y eficaz para aquello, para lo que Dios le envía el día de hoy. Oremos a Dios, pongamos delante de Él el mensaje de la palabra de Dios esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos das a mis hermanos y a mí de exponernos al mensaje de tu palabra. Creemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los constructores. Por eso te ruego que abras el entendimiento, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar. Y que tú seas quien añada bendición a la lectura de tu bendita y santa palabra. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy bien, tome su lugar, por favor. Me llamó mucho la atención la última palabra que canté yo. Te pertenezco, Señor. Y no sé si hay momentos en que tú al cantar una alabanza dices una palabra y esa palabra como que llega y empieza a hacer algo especial en ti. Qué importante es lo que yo confieso. Y esta confesión que hemos hecho hace un momento a través de la alabanza tiene una repercusión muy especial. Ya no le pertenezco a nadie que no sea el Señor Jesucristo. Esa es la realidad de los cristianos, de los hijos de Dios. Dios ha estado hablando a mi corazón con respecto a una palabra que el día de hoy vamos a compartir, que tiene días y días y días y días a través de esta palabra que vamos a compartir el día de hoy. Quiero que vayas a tu Biblia, al Evangelio según San Mateo, al capítulo número 5,
Capítulo número 5 del Evangelio según San Mateo, capítulo número 6, capítulo número 7, son los capítulos a los que se les han dado a llamar el Sermón del Monte. Y si nos damos cuenta, este capítulo 5 da inicio posteriormente a que el Señor Jesucristo, cuando dice en el capítulo 4, no pierda el 5, ahí vamos a compartir el mensaje, pero en el capítulo 4, a partir del verso 12, hay un subtítulo y dice ahí en la palabra de Dios, Jesús principia su ministerio. Todavía no está hablando en el Sermón del Monte, pero sin embargo, ahí el evangelista nos está diciendo que este es el momento en el que el Señor Jesucristo da inicio con su ministerio. Y de lo que da inicio el Señor Jesús en su ministerio, nos lo dice en el versículo 17 de ahí del capítulo 4, y empieza diciendo, desde entonces, o sea, cuando empieza el ministerio de Jesús, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empieza a trabajar en el ministerio al cual había venido, lo primero que hace es darles a conocer cuál es el ministerio al que ha venido, y entonces empieza a decirles que Él ha venido a predicar el reino de los cielos. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a que continuamente les estuvieran hablando acerca de la ley, del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de las profecías. Eso era lo que el pueblo de Israel tenía continuamente por parte de sus enseñanzas. Y el Señor Jesús hace un parteaguas en este momento y les dice, yo vengo a predicar el reino de los cielos. Cuando dice yo vengo a predicar el reino de los cielos, aquellos conocedores de la ley, principalmente los fariseos, empezaron a inquietarse, porque todos esperaban menos que alguien dijera, vengo a predicar el reino de los cielos, no viene a decir, vengo a dar la enseñanza de la ley. Y empezó a haber inquietud. De tal manera, mis amados, que el Señor Jesucristo en el capítulo 5, lo primero que hace el Señor Jesús para quitar toda sospecha de aquellos que lo escucharon, de aquellos que iban a estarse exponiendo a la enseñanza del reino de los cielos, y empieza diciendo algo muy especial, capítulo 5, versos 17 y 18. Y empieza Jesús diciéndoles, fíjese bien, estos versículos empieza el Señor Jesucristo a dar a conocer propósitos de la ley para que aquellos que estaban inquietos con la enseñanza se dieran cuenta que Jesucristo no había venido a quitarle nada a la ley, porque se iban a exponer a un mensaje tan especial al cual no habían sido expuestos y que lo pudieran considerar como que era un mensaje que no tenía nada que ver con la ley. Sobre todo en los momentos en que Jesús dice, pero yo os digo, y esos momentos eran momentos de choque con el judío. Entonces el Señor Jesucristo empieza diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, pues los principales que andaban detrás del Señor Jesucristo eran aquellos conocedores de la ley, porque siempre anduvieron buscando de qué manera poder sorprender a Jesucristo en errores. No crea que ellos andaban detrás de Él solamente porque querían llenarse del mensaje. Ellos andaban viendo, como mucha gente anda alrededor de nosotros, viendo a ver en qué momento nos equivocamos. Ver en qué momento no estamos actuando como hemos dicho y empezarnos a señalar. De tal manera que al Señor Jesucristo, todos los conocedores de la ley, andaban detrás esperando a ver qué cosas iba a decir.
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, mis amados, se había acostumbrado a vivir como como pueblo de Dios. A eso se había acostumbrado. Y como pueblo de Dios se sentían ellos muy bien sabiendo que tenían una ley y que tenían a los profetas. Pero ahora Jesús viene y les dice que el propósito de su mensaje no era solamente que se consideraran pueblo de Dios, sino que a partir de este momento se iban a tener que considerar conciudadanos del reino de los cielos. Y que como conciudadanos del reino de los cielos iba a haber necesidad de que aprendieran algunas cosas fundamentales. Y entonces el Señor Jesucristo empieza diciéndoles, no piensen que he venido a abrogar la ley. ¿Qué significa abrogar? Significa abolición o revocación de una ley. Entonces Jesús lo que les empieza diciendo, no vengo a revocar la ley, vengo a que se cumpla. Y entonces el Señor Jesucristo les da 5 puntos que no vienen aquí, pero es el propósito de decir, vengo a cumplir la ley. Y el primer punto al que el Señor Jesucristo se refiere cuando dice, vengo a cumplir la ley, les empieza a decir, a cumplir todo lo que de Él estaba escrito en la ley y los profetas. Cuando dijo, vengo a dar cumplimiento a la ley, estaba diciendo, vengo a que se cumpla todo lo que la ley, lo que los profetas hablaron de mí, lo estoy empezando a cumplir yo, ya llegué. Entonces el primer punto era que ellos supieran que el cumplimiento de la ley, que el cumplimiento de los profetas estaba en su presencia. Y aparte les dice el punto número 2, dice, a observar con toda fidelidad la ley, pues jamás quebrantó la ley en nada. Mis amados, desde que la ley se promulgó, jamás alguien pudo cumplirla cabalmente. Nadie pudo ser cumplidor de la ley, de tal manera que el Señor Jesucristo cuando viene y les dice, yo he venido a cumplirla, yo soy el que voy a abrir plazo cumpliendo la ley porque nadie lo ha podido hacer. Y entonces el Señor Jesucristo nos damos cuenta a través de las Escrituras que jamás pecó, jamás transgredió la ley. Y era algo que ellos estaban esperando que el Señor Jesucristo hiciese. Por eso fue cuando le trajeron a la mujer que sorprendieron en adulterio. Porque ellos querían que de alguna manera Jesús hablara algo en contra de la ley. Y ellos le dijeron, la ley dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Ellos estaban esperando que Jesús cometiera ese error. Pero mis amados, Jesús jamás faltó a la ley. Por eso es que tú y yo somos bendecidos el día de hoy. Lo tercero que les dijo el Señor Jesucristo es a completar y perfeccionar la ley. Cuando les dice, yo he venido a cumplir la ley, les estaba diciendo, he venido a completarla. He venido a perfeccionarla. ¿Y saben por qué? Porque desafortunadamente los maestros, los rabinos, habían hecho cosas que no decía Dios en su palabra. Ellos les habían dado ciertas interpretaciones que no eran el propósito de Dios. De tal manera que por eso el Señor Jesucristo les dice, no, si no vengo a no vengo a abolirla, vengo a que se cumpla, pero vengo a darle el sentido adecuado a la ley. Lo que ustedes han estado haciendo distorsionadamente. El punto número 4, el Señor Jesucristo les dice, vengo a cumplir la ley. ¿Qué les estaba diciendo? Vengo a echar sobre mí la maldición de la ley, para que ustedes puedan ser bendecidos a través de mi sacrificio. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14? Ahí lo dice muy claramente. Maldito todo aquel que no cumpliera la ley. Entonces la maldición por la cual ustedes y yo teníamos que pasar, porque no éramos capaces de cumplir la ley, el Señor Jesucristo se echó encima esa maldición. Y Él se hizo maldito por ti y por mí, sin haber pecado. ¿Para qué? Para que la bendición del cumplimiento de la ley fuera contigo y fuera conmigo. Punto número 5. El Señor Jesucristo les dice, a promulgar la nueva ley del amor. Porque
En la ley estaba escrito el amor, pero sin embargo el sentido del amor al cual los maestros de la ley le daban era totalmente distante al propósito de Dios a través del amor. Por eso Jesús les dice, a promulgar la nueva ley del amor. Y en este último punto es en el que basamos el mensaje de esta mañana. El mensaje de la palabra de Dios al cual vamos a referirnos está en los versículos del 38 al 45 del capítulo 5. Entonces, para poder entrar a estos mensajes, cuando ya Jesús está hablando en el Sermón del Monte, ahora ustedes y yo vamos a comprender con claridad por qué el Señor Jesucristo empezó diciéndoles, les fue dicho, o sea, les dijeron sus maestros, les dijeron lo que se enseñaron la ley, esto, pero yo os digo. Y aquí es en donde el Señor Jesucristo viene y le da perfección a la ley. Cuando Él dice, pero yo os digo. Por eso es que primeramente nos damos cuenta, Jesús empieza el ministerio para predicar el evangelio del reino. Jesús empieza diciendo que Él no vino a abrogar la ley, que vino a que se cumpla la ley, pero a través del mensaje del Señor Jesucristo, ahora no solamente ellos tendrían que conformarse como el pueblo de Dios, sino que ahora tendrían que vivir bajo los principios del reino de los cielos que había llegado a la tierra. Y a esos principios es a los que tú y yo hemos sido llamados. O sea, no se trata simplemente de creer, porque como lo hemos dicho, hasta los demonios creen y tiemblan, lo dice Santiago 4:7. Sin embargo, el Señor Jesucristo va más allá. Por eso empieza a predicar el reino de los cielos. Para que todos veamos cuál es el plan de Dios. Perdón, es Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces el Señor Jesucristo vino y les dijo, no solamente quiero que crean, sino que puedan vivir el mensaje de los hijos del reino. Y entonces tocó un punto muy especial para el pueblo de Israel. Por eso con lo primero que empieza el Sermón del Monte, mis hermanos, es en el versículo 38. Ahí empieza el Sermón del Monte. Jesús empieza hablando de las bienaventuranzas en un principio para decirle a la gente quiénes iban a ser los dichosos y les empieza a decir todos los que van a ser dichosos. Posteriormente empieza diciendo que hemos sido llamados para ser la sal y la luz en el mundo. Pero una vez que empieza Jesús a hablar de ello, empieza a hablar sobre el Sermón del Monte y empieza diciendo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y sí, era lo que la ley dice. Pero cuando Jesús empieza diciendo, pero yo os digo, y empieza a perfeccionar la ley. Ahora tú y yo sabemos que no es solamente aquel que se va a acostar con una mujer que no le corresponde. De antemano te digo que a ti no te corresponde acostarte con nadie mientras no te cases. Solamente en el momento de casarte es el momento en el que tienes permiso, de acuerdo al plan de Dios, para que puedas estar con una mujer. De tal manera que Jesús empieza diciendo, pero yo os digo, versículo 38, que es ahí donde vamos a empezar a predicar el mensaje del día de hoy. Y empieza haciéndoles ver algo el Señor Jesucristo y les dice, oísteis, versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para poder hablar de esto? Pues les citó la ley. Jesús citó la ley. De tal manera que ellos se dieran cuenta de que Jesús no estaba hablando cosas extrañas. Y entonces podemos ir al libro de Éxodo, capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, y dice la palabra de Dios, mas si hubiere muerto, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, y golpe por golpe. Esto es lo que la ley dice, y aunque a ti y a mí nos parezca bárbaro,
Esto que diga la ley, que iba a ser ojo por ojo, o sea, lo que te hicieron es lo único que tienes permiso de hacer. Bueno, lo que estaban haciendo era establecer principios de justicia y evitar que la gente se vengara. Porque un principio de justicia, tú y yo sabemos lo que significa justicia. Justicia significa darle a cada quien lo que le corresponde. Si alguien te había dado un golpe en el ojo, pues tú nada más tenías derecho a darle un golpe en el ojo. No como hoy, ¿verdad? No me lo tomen a mal, pero me gustaría que cuando menos estuviéramos en la ley del talión en ese aspecto en la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Así no habría con que te dieron un golpe y fuiste y mataste hasta el perro en la casa. Por eso el Señor Jesucristo les menciona la ley del talión. Y entonces les dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y aquí los fariseos, amados, y los republicanos y todos, los fariseos y los escribas y todos los conocedores de la ley tuvieron un conflicto cuando el Señor Jesucristo les dice, pero yo os digo. Y entonces ahí pensaron que Jesús iba a empezar a meter algo de él, algo que no era conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo cuando le dice, pero yo os digo? No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando empezamos a escuchar un mensaje en estas condiciones, la mayoría de nosotros hemos dicho en algún momento, yo no soy nada dejado. Y empezamos a manejar conforme a nuestra lógica, conforme a nuestro entendimiento y conforme a lo que yo siento y pienso, las respuestas que voy a dar. Por eso hace un momento el Señor me llamó mucho la atención cuando dijo, te pertenezco, Señor. Y si le pertenezco al Señor, entonces el Señor está diciendo, pero yo os digo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Y volvió a mencionarle Levíticos 19:18. ¿Qué dice Levíticos 19:18? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. A la lectura de ese versículo, la palabra de Dios dice que no te vengues y que ames a tu prójimo, y eso es lo que dice, pero en ningún momento la palabra de Dios dice que a quien no debes amar es a tu enemigo. Ahí no dice eso. Y ahí es en donde se metieron a dar una enseñanza que iba totalmente contraria a la voluntad de Dios, cuando les dicen que todo aquel que no te cae bien, ese es tu enemigo. Y la palabra de Dios no dice eso. Por eso el Señor Jesucristo empieza diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo te digo. Y empieza dándole el sentido adecuado a lo que Levíticos 19:18 dice. Y empieza a enseñar sobre de eso. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo de Israel tenía un conflicto muy grande. El pueblo de Israel tenía como enemigo al pueblo de Roma. Porque el pueblo de Roma los tenía cautivados. Estaban en cautiverio del pueblo de Roma. Como muchos de nosotros podemos sentir que alguien nos tiene como que si nos tuviera en cautiverio. Y cuando alguien nos tiene o algo nos tiene en cautiverio, pensamos que es nuestro enemigo. Y entonces, como es nuestro enemigo, nuestras acciones empiezan a ser como alguien que es mi enemigo. Y el Señor Jesús empieza a decirles algo muy diferente. ¿Qué fue lo que sucedió? Corrompieron el versículo de Levíticos 19:18. Y por eso Jesús viene a decirles ahora, pero yo os digo. Jesús empieza a darles a conocer, versículo 40 de los versículos 39 al 42, empieza diciendo el Señor Jesús, pero yo os digo, no resistáis al que es malo,
Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Este es algo muy especial lo que dice la palabra de Dios. Cualquier soldado romano, cualquier oficial romano que te viera en la calle y que él iba cargando algunas cosas, te paraba y te decía, ven acá, cárgame esto y camina conmigo. Y tú tenías la obligación de caminar con la persona, con el oficial o con el soldado, cargándole lo que él llevaba. Entonces, todas esas cosas a ellos eran cosas que los tenían con mucha dificultad y por eso veían como enemigos al pueblo de Roma. Por eso el Señor Jesucristo les dice en esta parte, dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve 2 con él. Hay ocasiones en que nosotros a alguien de nuestra casa le decimos, ayúdame con esto, y el repeladero, porque empezamos a decir, ¿me ayudas con esto? Amado, te pertenezco, Señor. Entonces, cuando alguien te pida, y sobre todo alguien con autoridad, papá, mamá, esposa, esposo, te pida que lleves con él una carga, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues llevarla. Porque dice la palabra de Dios, si te piden que lleves una, tú ve 2. Pero yo me acuerdo cuando a mi mamá le gustaba mucho mandarnos a hacer qué hacer en la casa. Y le encantaba mandarnos trapear y mandar barrer y hacer todo. Pero cuando yo agarraba la escoba y el trapeador empezaba. Y por dentro estaba diciendo un sinnúmero de cosas. Cuando a los judíos les decía un oficial romano, llévame esto, no podía ir diciendo nada. Sí, señor, con mucho gusto, ahí voy. Entonces, cuando alguien te pida algo, hay que hacerlo, sin repelar. Porque cuando repelas, pues ya no estás honrando a tu Señor. Estás honrando a tu coraje. Entonces el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y eso es mentira. En ningún momento dice, usted le leyó ahí en el versículo de Levíticos 19, 18 que dice que aborrezcan al enemigo. No dice, no te vengues. Es lo que dice. Y luego aparte dice, y amarás a tu prójimo. Pero ¿sabe a quién consideraron prójimo solamente? Aquellos que les caían bien. Esos eran sus prójimos. Y todo el que me cayera mal, ese no era mi prójimo. Y entonces se les daba el permiso para que actuaran como que si no fueran prójimos. ¿Por qué? Pues porque ellos enseñaron que así debería de ser. Entonces el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, ¿qué tenemos que recordar cuando Jesús les dice, pero yo os digo? ¿Se acuerdan el punto número 3 que vimos de cuando Jesús dice, he venido a cumplir la ley, no he venido a abrogarla? El punto número 3 de lo que les dije ahorita dice, porque esto he venido a completar y a perfeccionar la ley. Jesús estaba perfeccionando lo que Levíticos 19, 18 dice, amarás a tu prójimo, y lo vino a perfeccionar porque ellos lo tenían totalmente desviado. En griego hay 2 palabras que se utilizan para hablar de algo nuevo. La palabra neos en griego significa algo que nunca ha existido. Cuando alguien empleaba la palabra neos, estaba diciendo que se estaba haciendo algo que nunca había existido. Jesús no podía emplear la palabra neos porque la ley existía. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo empleó otra palabra griega que es kainos. Y esta palabra dice que algo que aunque haya existido, adquiere ahora una mejor condición. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, la palabra que utiliza para decirles a lo que venía cuando dijo, yo os digo, y empleó la palabra kainos.
¿Se acuerdan del Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34? Vean, Evangelio de Juan 13, 34. En el Evangelio de Juan 13, 34, el Señor Jesucristo, un nuevo mandamiento os doy. Que se amen los unos a los otros. Y luego dice, como yo los he amado. Cuando Jesús dice un nuevo mandamiento, estaba utilizando el kainos. ¿Por qué? Porque no estaba hablando de un nuevo mandamiento en relación a la ley de amar. Estaba utilizando una nueva manera de amar. Porque dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sin embargo, nos damos cuenta que hay gente que no se sabe amar a sí misma, de tal manera jamás va a poder amar a alguien. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Hay gente que se escuda diciendo, es que a mí no me enseñaron a amar. En mi casa nadie se amó. Y yo no vi ese ejemplo, y entonces su condición es para vivir de esa manera. Por eso el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, y entonces utiliza la palabra kainos para decirles, vengo a perfeccionarlo de tal manera que ya no se trata de amar al prójimo como ustedes se aman, sino ahora los van a amar como yo los he amado. Y de esa manera el Señor Jesucristo le da una relevancia importante a algo que estaba escrito en la ley, pero que sin embargo no estaba completo. De tal manera que el Señor Jesucristo puede decirles, ¿escucharon lo que dice Levítico 19, 18? Que ames a tu prójimo. Sí, hay que amarlo. Ámenlo. Pero ahora lo van a amar como yo los amo a ustedes. Imagínate la cantidad de situaciones que se nos caen cuando leemos que tenemos que amar como Jesús me ama. ¿Cuál sería la excusa para yo no perdonar a alguien? ¿Cuál es la excusa para no perdonar a alguien? ¿Cuál es la excusa para no hablarle bien a alguien? ¿Cuál es la excusa para no atender bien a alguien? Te pertenezco, Señor. Y entonces la alabanza dice, te pertenezco, Señor, y entonces, Señor, lo que tú haces yo lo hago. Lo que tú me dices, Señor, eso es lo que voy a hacer. Por eso el Señor Jesucristo, si se da cuenta en el capítulo 5, empieza diciéndoles lo que la ley dice, pero aparte les dice, pero yo os digo. Y lo empieza a hacer con respecto al adulterio y dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y luego lo dice con respecto al divorcio y después dice, pero yo os digo. Y ahí se va a empezar ese, y lo dice con los juramentos, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque venía el Señor Jesús a darle la dirección adecuada. ¿De qué? De los conciudadanos del reino de los cielos. Ahora, quiero decirles que este mensaje es para los hijos de Dios. Porque nadie que no sea hijo de Dios va a poder hacer lo que ahorita vamos a ver. La gente se esfuerza por querer cumplir lo que Dios dice en su palabra, pero no es por esfuerzo, es por gracia. Y esa gracia nos las da el Señor Jesucristo. Esa gracia nos las da Dios, ¿para qué? Para poder cumplir lo que Él nos pide. Porque Dios no es injusto. Dios no te pide algo que sepa que tú no lo puedes cumplir. Cuando Dios te pide es porque ya te dio. Por eso te pide. Entonces, en el versículo 44 empieza el Señor Jesús a dar dirección de la manera en que podemos cumplir, amar al enemigo. Ahora, de antemano te voy a decir algo. Los hijos de Dios no tenemos enemigos. Los hijos de Dios no debemos tener enemigos. Alguien se puede sentir que es enemigo de nosotros y eso es diferente. Pero nosotros no tenemos enemigos. ¿De acuerdo? Entonces los hijos de Dios caminamos sin enemigos. Ellos se sienten enemigos de nosotros. Era lo que le pasaba al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tenía enemigos. La gente sentía que Jesús era su enemiga. Entonces empieza el versículo 44 y dice algo bien especial. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y entonces en ese momento, amados, el Señor Jesucristo dice, ¿qué les parece si le damos entrada a la ley del amor en lugar de la ley del talión?
Y a partir de ese momento, para los hijos de Dios se acabó la ley del talión. Ahora existe la ley del amor. Ese es el plan de Dios. No está, amado, no está a discusión, ¿eh? O sea, no está que si quieres amar. Para los hijos de Dios no está discusión. Pues a ver si puedo. No, no. Cuando te dice ama a tu enemigo es porque Él sabe que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y que lo puedes por la gracia, mi hermano. No se trata de esfuerzo. Como lo hemos dicho en alguna ocasión. Usted ve un rosal y no está pujando. ¿Cuándo ha visto un rosal pujar? Ellos viven en libertad, despidiendo el aroma a rosas. ¿Por qué? Porque es su esencia. Y cuando uno nace de nuevo, viene a nuestra vida, de acuerdo a Romanos 5:5, el Espíritu de Dios viene y derrama el amor ágape a nuestro corazón. Eso es lo que sucede. Por eso que nos puede decir el Señor Jesucristo, pero yo te digo, ama a tus enemigos. ¿Y cómo ves si empezamos por darle paso a la ley del amor y dejamos la ley del talión? ¿Sabes que utilizamos la ley del talión todos los días en ocasiones? Tu mamá, tu papá, alguien te hace una observación, te regaña, te levanta la voz y tú también la levantas. Ellos te dicen algo que no te agrada y aunque tú no se los digas de frente porque sabes que a lo mejor pasa algo, pero así, y lo dices y entonces estás en la ley del talión. Palabra por palabra, grito por grito, maldad por maldad, y entonces estás en la ley del talión. Amados, nosotros, el Señor Jesucristo nos llama para vivir en la ley del amor. Y entonces nos pide algo que dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Primer paso. Vamos a dar 4 pasos de cómo librarnos de amarguras, rencores, resentimientos, cómo librarnos de los verdugos. Hay mucha gente que conoce a Dios, que cree en la palabra de Dios, que sabe las Escrituras, que recita las Escrituras y que está metida con los verdugos. Y los verdugos son instrumentos para que física, emocional y espiritualmente tú no andes bien. Hoy el Señor Jesús quiere que tú vivas en libertad. Por eso la palabra de Dios nos dice en Lucas 4, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y empieza a decir, porque he venido a darle libertad a los cautivos. Cuando nosotros vivimos en la ley del amor, empezamos a tener libertad como cautivo de resentimiento, de coraje, de falta de perdón, de amargura. Empezamos a ser libres y empezamos a vivir la vida abundante que el Señor Jesucristo nos ha traído. Y entonces el Señor Jesús empieza diciendo, ama a tu enemigo. Ah, caray, eso no es posible. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31, dice muy claramente, dice, a los judíos que habían creído en Él, les dijo, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué les dijo verdaderamente? Porque un verdadero discípulo va a estar haciendo lo que Jesucristo dice. Y si Jesús dice que hay que amar al enemigo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amarlo. ¿Sabes por qué no podemos amar a la gente que nos hace daño? ¿Sabes por qué no podemos amar a la gente que nos lastima? ¿Sabes por qué no podemos amar a aquel que nos ha hecho un estrago en nuestra vida? ¿Por qué a pesar de que hacemos el intento no lo logramos? Porque no se trata de que tú digas, sí, lo voy a amar. Se trata de reconocer que por principio de cuenta estamos fallando, estamos pecando. Cuando alguien no ama a alguien, está cometiendo pecado. Cuando tú no puedes amar a la persona con la que estás resentida, estás resentido, estás pecando. Y entonces, ¿cuál es el primer paso antes de venir a decirle a alguien que sí lo vas a amar? El primer paso es que tú vengas delante de Dios y te arrodilles y le digas a Dios, Padre, perdóname, porque no he amado como me manda tu palabra a mi hermano. ¿Se acuerdan que dijimos que todo lo que el Señor Jesús nos va a pedir es por gracia? Y cuando nosotros no estamos viviendo conforme a su voluntad, estamos fuera de la gracia. Y entonces, ¿cuándo vamos a poder vivir lo que Dios nos dice? ¿Cuándo vamos a poder cumplir con los principios de Dios? Por esfuerzo no se puede. Lo único que hay es frustración.
Y empiezas a darte cuenta que te frustras porque sigues viéndolo con el mismo coraje, lo sigues viendo con la misma apatía, le sigues sacando la vuelta. ¿Por qué? Porque no lo amas. ¿Cuándo va a pasar algo diferente? Cuando vengamos delante de Dios, doblemos la rodilla y lo primero que hagamos es decirle a Dios: Señor, perdóname. Tú pensabas que eras el que tenías que perdonarlo a Él, a la persona que te hizo daño, pero el primer paso es que tú te arrepientas y pidas perdón. Y cuando tú te arrepientes y pides perdón, te colocas en la gracia de Dios. Y cuando te colocas en la gracia de Dios, el amor ágape que está viviendo dentro de tu corazón empieza a fluir y empiezas a voltear a ver y dicen: oye, pues este no es el que te hizo daño, sí, pero mira qué bonitos dientes tiene. Y empiezas a ver lo que no veías anteriormente. Lo que vemos en la gente que nos fastidia es eso, es un fastidio. Hasta hemos sacado dichos: no, este es como un cadillo o como una piedra en el zapato. Y algún cristiano llega a decirlo: ¿cómo te cae? Como piedra en el zapato. Y cuando tú dices eso, estás así, mira, fuera de la gracia. Por eso lo primero que el Señor Jesucristo hace es: ama a tus enemigos. El segundo paso, dice el Señor Jesucristo, una vez que hemos entendido que tenemos que amar, yo no sé después del día de hoy cuántos tengamos que venir a nuestro rincón muy personal y empezar por pedirle perdón a Dios. Ay, Señor, perdóname. Y un arrepentimiento sincero para que se pueda dar el segundo paso. Y el segundo paso, dice el Señor: amad a vuestros enemigos. Y el segundo dice: bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen. ¿Sabes? Una vez que lo estás amando, Dios pide que lo bendigas. O sea, tú no puedes bendecir a alguien que no amas. Puedes enviar con palabras bendición, pero hoy te quiero decir que bendecir no es cuestión de palabras solamente. Bendecir es cuestión de acción. Cuando Dios te bendice, cuando tú estás en la mesa y dices: gracias, Señor, por bendecir mi mesa, ¿por qué estás diciéndole que te bendijo? Porque tienes pan. Por eso le dices que, o sea, no solamente le dices: gracias, Señor, por la bendición, y te estás muriendo de hambre. Pero cuando tú dices: gracias, Padre, por bendecirme, estás viendo todo lo que Dios pone delante de ti. Cuando Jesús dice bendecir, ¿sabes lo que está diciendo? Dice hablar bien. Bendecir es hablar bien. ¿De quién? Del que consideras enemigo o del que te considera enemigo. ¿De ese tienes que hablar bien? Oye, hermano, ¿qué te hizo? No, hombre, este es un... Y órale. Y entonces ya no estás bendiciendo, estás maldiciendo. Tú no puedes decir nada mal de aquel que te hace mal, porque entonces no estás viviendo en el mensaje del Señor Jesucristo. Bendice a tus enemigos. Entonces, ¿qué es bendecir? Hacer bien, bendecir a alguien es con nuestra boca o nuestras acciones. Contestar a sus palabras irritantes con palabras corteses y amistosas. Alguien viene y te dice palabras que no son adecuadas y no se las dices a lo mejor, pero por dentro las piensas. Entonces nosotros tenemos que a esa gente que nos da palabras que no son buenas, nosotros darle palabras buenas. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo que hagamos. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 15:1? Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Son propósitos de Dios en su palabra. ¿Qué dice Romanos 12:17? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Entonces lo tercero, lo siguiente que nos pide el Señor Jesucristo después de pedirnos que amemos a nuestros enemigos es bendecirlos. ¿Qué nos pide el tercer punto el Señor Jesús? Orad. Nos pide que le hagamos bien a los que nos aborrecen, perdón. Fíjate lo que nos pide el Señor Jesús, que le hagas un bien a la persona que te aborrece. No te puede ver ni en pintura, siempre te está dando palabras ásperas, siempre está señalándote, siempre está hablando mal de ti, siempre te está maltratando, te está haciendo sentir mal todo el tiempo y el Señor Jesucristo te está diciendo, cada vez que puedas, hazle un bien. Y luego de repente entre nosotros mismos nos animamos así diciendo, no hombre, no seas tonto. Cuando alguien te hace un mal, fíjate bien lo que dice la palabra de Dios para no confundirnos. Haced bien a los que os aborrecen. O sea, nos está diciendo, nunca le hagas un mal. Si tú estás viendo que alguien vas pasando y alguien que habla mal de ti y está ponchado en la esquina y tú traes el gato y tú traes la manera de apoyarlo, ¿vas a hacer así? ¿O te vas a parar? Te vas a parar y le vas a decir, ¿te puedo servir en algo? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros actuamos de esa manera, ascuas de fuego amontonamos sobre sus cabezas. ¿No sabes tú la cantidad de ocasiones que a alguien que no te podía ver y que tú le haces un bien de una manera tan desinteresada sino amorosa, el Señor se encarga de esas ascuas? Y él tendrá que reflexionar, qué mal me he portado con él. Cuando menos si no lo amo, yo voy a decir, ya no voy a hablar mal de él, ya no le voy a dar lata. ¿No les ha sucedido así? Vecino, ¿le puedo ayudar? Cuando nunca te deja que te estaciones, siempre te está ocupando tu lugar, siempre está dándote lata, pero él empieza a tener un problema, te levantas y dices, vecino, ¿le puedo ayudar? El Señor nos dice, haced bien a los que os aborrecen cuando ellos lo necesiten. No que tú andes detrás de ellos a ver qué puedes hacer. No. Cuando ellos necesitan, hazles un bien. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. De que ellos se den cuenta de que de lo que tú estás hecho es del amor de Dios. Y el último punto que nos pide el Señor. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tengo un recuerdo. Una ocasión estábamos en una velada de oración en Nuevo León. Teníamos veladas de oración, nos reuníamos a las 12 de la noche y empezábamos a interceder, a clamar a Dios. Y salimos ese día como a la 1:30 de la mañana, yo creo, 2. Cuando salimos de ahí, yo iba pasando por la calle de Nuevo León y un carro se pasa y me pega en la punta de mi carro y yo voy hacia otro carro donde había un mundo de jóvenes ahí, muchos muchachos que estaban ahí. Cuando le pego yo a ese carro, esos jóvenes saltan y se caen. Y cuando se caen, yo me paro para saber si en algo podía ayudarles a los que se habían caído. Mi carro no fue el que fue a pegarle al carro de ellos, fue el carro que me golpeó a mí el que se desvió y fue y les pegó. Pero cuando yo me iba a bajar, empecé a ver cómo todos los jóvenes se venían en contra mía. Dios me permitió ver en sus caras, en un coraje tan grande, un rencor en sus caras. Inmediatamente lo que hice fue ponerle el seguro al carro, y ellos empezaron a moverme el carro, a fuerzas me querían bajar de ahí. Y yo los podía ver como en cámara lenta, cómo estaban diciéndome palabras, cómo estaban diciendo cosas. De repente, escuché un ruido como de un balazo. Del lado derecho, se quebró el vidrio y yo sentí en el costado del lado derecho un impacto terrible que me hizo que quedara yo encima así del volante. En un momento pude voltear así y ver que los muchachos andaban
abriendo la puerta y me iban a sacar. Y les aseguro que si me hubieran sacado, hubieran rematado. Entonces, Dios sé que fue la gracia de Dios que me permitió seguir en el carro y ellos se hicieron a un lado y yo iba así, apenas podía. Lo primero que hice fue dirigirme al Hospital San José porque yo sentía que traía un balazo. Cuando me paro en el Hospital San José, lo primero que hago ya después es voltear y ver mi mano y veo que no hay sangre. No había nada. Entonces, al voltear así, veo que estaba un ladrillo a un lado, junto con los vidrios. ¿Qué fue lo que pasó? Aventaron un ladrillo con tal fuerza que quebró el vidrio y vino y se plantó de este lado. Casi me hace quedarme ahí. Gracias a Dios me fui a la casa. Ustedes que conocen a mi hijo Paco, cuando me vio, me dijo: papá, lo único que te quedó fue hecho en México. Porque ya saben que los ladrillos dice hecho en México, ¿no? Entonces eso dice, se te quedó grabado, hecho en México. Pero pasó un detalle. Cuando me quedé solo, como que le empecé a reclamar a Dios y le empecé a decir al Señor: Señor, pues vengo de la velada de oración. Vengo de andar haciendo cosas que son agradables delante de ti. Y mira, yo oí una voz que me dijo, ¿tú sabes qué gente va a estar orando por esos jóvenes? Dijo, tú eres el que vas a orar por ellos. A partir de ese día, me volví un intercesor de la vida de esos jóvenes. Y empecé a clamar a Dios. Empecé a pedirle al Señor que ellos conocieran a Jesucristo. Porque el que te hace daño te va a seguir haciendo daño porque no conoce a Jesús. Él conoce otro estilo de vida. Por eso es que Jesús empezó a predicar el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que vivamos como conciudadanos del reino de los cielos. Para que cuando tengamos a alguien que nos lastima, a alguien que nos hace daño, nosotros tengamos la capacidad de amarlo, bendecirlo, hacerle un bien, pero aparte estar orando por él. Como el Señor Jesucristo nos lo enseñó en la cruz, en el Evangelio según San Lucas. ¿Qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos saben hacer la maldad, ellos saben andar en cosas que no son agradables a Dios. ¿Pero por qué? Porque no hay Dios en sus vidas. Por eso la gente anda haciendo maldad, porque tiene velado el entendimiento, tiene la conciencia cauterizada. Pero hay alguien que pueda levantarse en la brecha por toda esa gente que está haciendo maldad. Somos los hijos de Dios. Por eso Dios permite en ocasiones que a ti te agredan, que a ti te lastimen, que te pasen cosas para que dobles tus rodillas y clames a Dios por ellos. Para que puedas decirle a Dios: Dios, no les tomes en cuenta lo que me hicieron, que no paguen consecuencias por haberme lastimado, que te conozcan a ti, Señor. En eso consiste, en orar por aquel que te hace daño, por aquel que te lastima. Y Dios te permite que lo hagas de una manera especial. Cuando Dios me dijo: tú sabes quién va a orar por ellos. Yo no sabía quién iba a orar por ellos, pero Dios me puso y me dijo: tú eres el que vas a estar orando por el que te hizo daño. Quiero decirte que al principio de empezar a orar por ellos, mi oración no era como que tú digas con un gusto que qué bárbaro. Porque cada vez que abría la boca, ¡ay!, me acordaba del golpe que tenía aquí. Si cada vez que respiraba, ¡ay!, no podía. Pero quiero decirte que a medida que empecé a orar y que empecé a orar, empecé a sentir que mi oración no simplemente eran palabras de trámite. Empecé a amar a aquel que me había hecho daño. Eso es por gracia, no es por esfuerzo. Yo al principio me esforcé por orar por él, pero ¿sabes qué sucedió? Cuando Dios se da cuenta que eres obediente, cuando Dios se da cuenta que das el paso, cuando Dios se da cuenta que te niegas a ti mismo, la gracia de Dios empieza a obrar. Y cuando empieza a obrar la gracia de Dios, ese amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo brota como un río de agua viva.
Y esa agua puede llegarle no solamente a los que son de Dios, esa agua le puede llegar aún a aquellos que no son de Dios, porque dice la palabra que Él hace salir el sol para buenos y malos, Él hace salir su lluvia para buenos y malos, de manera que Dios hace salir el amor de Él a través de sus hijos para buenos y para malos también. Por eso el Señor dice en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo no había cosas que no fueran buenas, todo era malo. Pero sin embargo, Dios amó su creación. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿sabes algo? Alguien pudiera decir, pues sí, fue Jesús. Amado, yo te invito a que vayas al libro de Hechos, capítulo 7, verso 60. Hechos capítulo 7, verso 60, y te podrás dar cuenta que no solamente fue el Señor Jesucristo, sino que fue también aquellos que se consideran discípulos del Señor Jesús. Aquellos que han creído realmente lo que la palabra de Dios dice y que la ponen en práctica como el Señor Jesucristo lo dice. ¿Y qué dice Hechos 7, 60? Habla de un hombre, Esteban. Un hombre que por hablar de Dios, por predicar, por hacerles ver lo que es Dios, lo llevaron y lo lapidaron. Le empezaron a apedrear. ¿Y sabes lo que hizo Esteban cuando él estaba ahí? Empezó diciéndole, Padre, no les tomes en cuenta. No fue Jesucristo solamente, fue uno de sus discípulos, fue uno que creyó, fue uno que lleno de su gracia, pudo en el momento más difícil, cuando estaba muriendo en manos de malhechores, de gente que no creía en el Evangelio, decir, no les tomes en cuenta, Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo nos pide a todos que oremos por nuestros enemigos. Yo te invito para que el día de hoy hagas una lista de todos aquellos con los que no te sientes bien, que se te son incómodos, que no los tratas bien porque no te caen bien. Haz una lista y empieza a cumplir las 4 partes. Primeramente, ama. Segundo, bendice. Tercero, haz bien. Y cuarto, ponte a orar por ellos. Y sabes una cosa, se cumplirá lo que la palabra de Dios nos dice. Mateo capítulo 7. Verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amados, Dios es amor. Pero no solamente con palabras, Dios es amor. Dios demuestra su amor. Dios actúa su amor. ¿Y de qué manera lo hace? Perdonándonos cuando éramos enemigos de Él, ¿se acuerdan? Éramos enemigos de Dios y nos reconcilió con Él. ¿A través de quién? A través de la muerte de su Hijo. Él pudo sacrificar a su Hijo para que tú y yo estemos en salvación. Tú no puedes sacrificar tu orgullo. No puedes sacrificar tu resentimiento. No puedes sacrificar el recuerdo. No puedes sacrificar la amargura. Si Él sacrificó lo mejor que tenía, a su Hijo, ¿podrás sacrificar algo tú el día de hoy para que podamos llamarnos hijos de Dios? Ponte de pie, por favor. Cuando el apóstol Pablo se quejaba por algo que le acontecía, dice la palabra de Dios que 3 veces vino a pedirle al Señor que se lo quitara. Como en alguna ocasión tú y yo podemos estar, Señor, ya quítamelo de encima. Que ya no esté dándome tanta lata, Señor. Pablo le dijo 3 veces, pero la voz de Dios vino a él y le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y ahí es en donde la gracia de Dios es suficiente para que podamos pasar por cada situación y circunstancia que no nos agrada, que nos lastima, pero con propósito de Dios podemos salir adelante. Inclina tu cabeza. Y antes de que te pongas a orar, empieza por decirle que Él es tu Señor. Te pertenezco, Señor. Porque si tú le perteneces al Señor Jesucristo, el mensaje de la palabra que hemos escuchado el día de hoy es para ti y es para mí.
Y es una llamada de atención, esa es una exhortación para la iglesia el día de hoy, a fin de que podamos llamarnos hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, solo tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Solo tú sabes el dolor, la tristeza, la amargura, el resentimiento, Señor, que hay allí adentro, motivado, Padre eterno, por dolor infringido por alguna persona o personas. Padre, que ese amor tuyo que ha sido derramado en el corazón nuestro sea suficiente para el día de hoy tomar la mejor decisión. Y primero pedirte perdón, mi Señor, por no amar a aquellos que nos han estado haciendo daño y a aquellos que nos han lastimado. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Padre, por tu gracia, porque a partir de ahí nosotros estaremos bendiciendo, haciendo bien y orando por aquellos que de alguna forma nos han lastimado. Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti la iglesia que acudió el día de hoy, aquellos que nos ven, Señor, a través de este medio, para que tú obres, Señor, en medio de cada uno, mi Dios, y que la gente pueda decir, como lo dijeron, Señor, con los primeros: mira cuánto se aman, que así sea también con nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tú y yo, si cantamos lo que dice esa alabanza, te pertenezco, Señor, tenemos que estar viendo, aprendiendo y haciendo conforme al Señor que le pertenecemos. Amados, les ruego a Dios que nos conceda de esa gracia para que al salir de aquí, cada uno de nosotros tomemos la mejor decisión: conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga guardando, que Dios los siga protegiendo, pero sobre todo, que Dios siga revelando su palabra a tu vida todos los días. Amén. Bendiciones.